La curiosidad es el inicio de un camino de cuestionamiento para transformar nuestra realidad. Este video lo quiero iniciar precisamente con esto porque me parece que es muy importante y fundamental para el aprendizaje de la curiosidad. La curiosidad es, por decir así, este motor que desde pequeño, desde los 4 años, me ha ayudado a investigar y, por decir así, el combustible de este motor es el interés. La curiosidad y el interés, cuando los combinamos, empiezan, como por decir así, a ayudarnos a investigar. Y quiero dar un pequeño ejemplo, y el día de hoy estábamos aquí con mi hermana y teníamos una duda de dónde viene el viento. Entonces, por decir así, aquí es cuando empieza el camino del aprendizaje. Inicia con una duda, después continúa con la curiosidad de dónde inicia el aire, cómo se forma el aire, y después continúa con la investigación. Yo me puse a investigar cómo se genera el aire y vi que es porque decía que era que el sol calienta ciertas partes de la tierra y calienta el aire, y después el aire de arriba está frío, entonces cuando baja el aire frío y sube el caliente, entonces esto era lo que decía ahí, por lo que se forma el viento. Entonces después se forma el camino del aprendizaje, y esto lo debemos hacer varias veces para, por decir así, corroborar esa información que hemos visto, porque yo he visto muchas veces que hay una frase de Isaac Asimov que dice: el único tipo de educación que creo que existe firmemente es la educación autodidacta. Y digo esto porque yo no entendía esta frase, pero me puse a pensar y tiene mucha lógica, porque si la educación, si alguien nos enseña algo y puede que fácilmente no sea verdad. Entonces cuando somos autodidactas empezamos a buscar en muchas partes la información, en libros, en videos, hablando con más gente, y empezamos a buscar en muchas otras partes esta información para tener este aprendizaje. Entonces esto era lo que quería decir sobre la curiosidad. Es muy importante para el aprendizaje, para aprender lo que queremos aprender, y que inicia con una duda, continúa con la curiosidad y después sigue con la investigación. Quiero continuar con la siguiente parte, que es la importancia de aprender. Entonces, ¿por qué aprender? Aprender para ver nuevas realidades, para precisamente, también se describe mucho en un libro que se llama El héroe de las 1000 caras. Todavía no lo he leído, pero trata sobre este viaje que habla sobre que al principio se tiene una creencia. Después de todo ese recorrido se forma otro aprendizaje que vemos que se da cuenta que en realidad lo que estaba al inicio era muy diferente a lo que estaba después. Y esto es el aprendizaje, que nos damos cuenta de que la realidad que nosotros veíamos, que decíamos esto es cierto, va cambiando con el tiempo cuando vamos evolucionando y vamos viendo que eso que sabíamos no era totalmente cierto y que había otra realidad. Y esto es precisamente el aprendizaje, y es lo que decía anteriormente, de cuando empezamos a buscar en muchas partes sobre la información, empezamos a darnos cuenta que lo que creíamos en verdad no era cierto, o que habían otras realidades y otras opciones y otras teorías, y que existían más posibilidades que la que nosotros conocíamos. Entonces precisamente para esto es el aprendizaje, para empezar a darnos cuenta que hay otras realidades, hay otras posibilidades y hay muchas otras formas de hacer lo que hacemos o de decir lo que decimos, o hay muchas otras posibilidades de hacer muchas cosas.
Y la siguiente parte es esta parte de lo que hablaba anteriormente, el aprendizaje autodidacta. Y es que a veces pensamos, no, pero es que yo no fui, por ejemplo, a la universidad o a tal lugar o a tal curso, o todavía no he hecho este curso y todo esto. Pero en realidad nosotros, el mayor aprendizaje, en realidad, casi siempre está fuera de eso. Yo tengo por decir así, una forma de ver esto, y es que el aprendizaje, cuando aprendemos algo, estamos aprendiendo en realidad de la experiencia, porque otra persona, lo que estamos aprendiendo lo vivió otra persona y esa experiencia se formó y se volvió en conocimiento. Entonces también para respaldar este conocimiento y para aprender de este conocimiento tenemos que vivirlo nosotros mismos, por decir así, y tener esta experiencia. Y precisamente hoy veía un video y hablaba sobre que la emoción es lo que hace que el conocimiento se quede en nosotros. Así que ella decía, el conocimiento, cuando simplemente lo aprendemos solo porque tenemos que aprenderlo, no se queda en nosotros. Y eso es lo que muchas veces pasa, y es que tengo que aprenderme esto para tal cosa, y en realidad no queremos, o sea, simplemente lo hacemos porque nos toca o todas estas cosas, y después simplemente se olvida, casi que igual que como vino se fue. Y es precisamente esta parte de aprender casi siempre o cuando podamos lo que en realidad nos apasiona, lo que nos interesa, y es buscar precisamente este tema de ver qué es lo que en realidad nos apasiona, qué es lo que nos interesa, lo que nos mueve, qué es lo que nos genera curiosidad. Y investigar esto, como ya dije anteriormente, confirmándolo con distintas fuentes como un libro, una charla, un video, y con nuestra propia experiencia para poder descubrir si en realidad esa información, y también pasándolo por nosotros mismos, también viendo si en realidad nos funciona a nosotros eso que estamos aprendiendo, o si en realidad no sentimos que sea así, o si en realidad esa información no resuena con nosotros. Y es precisamente así como se forma el conocimiento que aprendemos, por decir así. La persona que veía el día de hoy decía que la emoción con la que aprendemos es como el pegamento, y yo de acá saqué una analogía, y es que es como una foto. Entonces el conocimiento es la foto, nuestra mente es, por decir así, un tablero, y necesitamos ese pegamento de la emoción para que la foto no se vaya volando con el viento, no se vaya y después nos olvidemos del conocimiento. Y casi siempre funciona mucho este sentimiento de la curiosidad, que nosotros investigamos porque la curiosidad fue lo que nos impulsó a investigar. Y acá casi siempre nunca se olvida esta información. Cuando nos damos cuenta, seguimos sabiendo eso que investigamos por interés y por curiosidad. Y quiero terminar este video con esta parte de lo que estaba hablando, y es que a veces nos apasiona y nos da mucha curiosidad algo y nos interesa, pero no continuamos, porque a veces es precisamente esto, que nos aburrimos porque no tenemos ese pegamento de la emoción, y es porque a veces no aprendemos tanto con experiencia, sino aprendemos mucho con libros o cosas que en realidad no hablan mucho desde la experiencia, sino mucho desde el aprendizaje, desde este aprendizaje, pero del conocimiento. Y precisamente es cuando escuchamos o leemos con parte de experiencia el conocimiento, que en realidad podemos analizarlo y asimilarlo un poco más. Y yo estoy leyendo un libro que se llama El mundo de Sofía, y este libro la verdad me gusta mucho porque es como esta parte de que habla mucho del conocimiento, y habla sobre, a mí me gusta mucho la filosofía, y habla sobre esta parte de la filosofía, de la historia de Atenas, que era en Grecia, que fue donde se originó casi todo lo de la filosofía, y habla sobre el conocimiento, sobre la historia, sobre todo esto,
pero a la vez va como a la par con la historia de una niña que se llama Sofía, por eso se llama El mundo de Sofía, y ella va leyendo todas estas cartas que le envía un filósofo, entonces va como la experiencia, o por decir así, este libro es una novela de filosofía que habla mucho, como por decir así, de la historia, pero también va como con esta parte, entonces es mucho más fácil de asimilar. Y precisamente con esto quería terminar, de que en realidad, como dije en el anterior video de la lectura, en realidad no es que no nos gusten los libros, en realidad no es que no nos guste aprender, sino es que no hemos encontrado la forma de aprender. Muchas gracias.